Bien, estamos de vuelta siendo las 7:03 de la mañana y vamos a hablar a continuación de seguridad en el país, un tema que abarca muchos aspectos y que tiene que ser visto definitivamente también analizando la evolución y el trabajo del crimen organizado. Esta mañana está con nosotros el ex fiscal anticorrupción y especialista precisamente en sistema penal acusatorio, el licenciado Roberto Moreno, a quien le agradezco al acompañarnos a esta hora de la mañana. Licenciado Moreno, buenos días. Buenos días, Ricardo. Al contrario, el que agradece soy yo la oportunidad de que tu prestigiosa audiencia nos escuche un rato. Y es oportuno en ese caso, el licenciado Moreno, hablar de los acuerdos de pena. Me gustaría empezar por allí porque recientemente en el país hemos estado viendo, ahora vimos el caso en el que más de 40 años creo que se le dio a el último, uno de los más recientes casos de femicidio, pero en todos los casos no es así. Y la gente se pregunta, esta figura del acuerdo de pena, ¿qué representa? ¿Por qué puede ser un avance para el sistema de justicia cuando a todas luces para algunos es precisamente incrementar o acentuar la injusticia? Gracias, ese es un tema muy interesante. Ese es un tema que yo creo que se está manejando en base a una percepción equivocada. Fíjese, ese ejemplo que usted pone es fantástico. Un acuerdo de penas de 40 años por un femicidio. O sea, se está satanizando una figura muy novedosa y muy positiva por ciertos acuerdos que no han sido, digamos, satisfactorios o los mejores, y tenemos que comprender. Es como, trataré de ponerte un ejemplo, es como que dijéramos, ¿sabes qué? No vamos a tener más educación con los profesores que tenemos porque son malos, porque hay unos profesores que son malos y hay unos profesores que son buenos. ¿Me explico? Entonces, la figura del acuerdo como tal es excelente. Es una figura que descongestiona la justicia, garantiza resultado. Yo cuando era fiscal siempre tenía un dicho que compartía con los compañeros en las capacitaciones: más vale acuerdo en mano que juicio volando. ¿Por qué? Porque los juicios se pierden, porque se contratan abogados muy buenos, porque no hay suficiente evidencia. Entonces, el acuerdo te garantiza un resultado que a lo mejor a algunas personas no les gustará, algunas personas querrán que la condena sea cadena perpetua o sea, por ser folclórico, que sea la hoguera. No siempre se va a conseguir. Entonces, ¿qué otro aspecto es bien importante? Porque se está tratando de eliminar la figura. He visto que hay proyectos de ley en ese sentido, Sí. porque es cierto, han habido acuerdos que de repente no debieron ser de esa forma, eso es cierto, como han habido acuerdos muy buenos. Entonces, se está enfocando en actos de ataques o agresiones sexuales a menores, y esto es bien delicado. A mí me tocó experiencias muy tristes como fiscal, muy tristes, de llevar a una niña de 10 años a un juicio para que fuera revictimizada, porque cada vez que una víctima narra su sufrimiento, ya sea poner la denuncia en la estación de policía donde la orientan, al dar la entrevista, cuando va al médico forense para que la evalúe, y cuando va al juicio, que tiene que hacerlo frente a su agresor, es otra nueva agresión a la moralidad de esa víctima. Pero Y en ese ese, caso, sí, en ese caso, licenciado, me gustaría porque entendemos que para no revictimizar precisamente a esa persona, en este caso un menor, que definitivamente volver a narrar es como seguir metiendo el dedo en la llaga a una inocencia que ya se perdió de alguna manera, pero que entendemos para poder pues blindar un poco la situación, el sistema debe estar sensibilizado, pero además ella debe estar recibiendo, esa víctima debe estar recibiendo algún tipo de tratamiento o apoyo psicológico para poder hacer frente, porque por ejemplo le pregunto yo que soy un neófito completamente en el tema legal, ¿en qué puede aportar un acuerdo, digamos, que no me viene ahora uno específicamente a la mente, en el que alguien que violó a un niño de 8 años reciba 3 años de prisión, o sea, sea condenado a 3 años, que no va ni siquiera a cumplirlos en prisión, porque puede ser conmutable, o digamos que va a ir preso 8 años, pero esa persona va a salir nuevamente y ese niño seguramente puede toparse en su entorno con este individuo porque a veces son familiares, vecinos o personas cercanas a la familia en la mayoría de los casos.
¿cómo aporta? Para entender un poco, porque sí, más allá de satanizar la imagen, sería interesante entenderlo desde el punto de vista legal y del propio sistema. ¿Cómo aporta una decisión como esta a la víctima? Más allá de que una fiscalía pues logre enjuiciar o más allá de llegar al juicio, pues establecer una pena para esta persona. Bueno, es muy válida la pregunta. Es una pregunta muy válida. ¿Cómo aporta? Yo no pudiera afirmar que eso ha ocurrido, pero pudiera ocurrir. Ok, pudiera ocurrir porque la ley lo permite. La ley permite que ese acuerdo sea hasta un tercio del mínimo. Así que vamos a suponer que ese escenario se da. De que esa persona 3 años y se le conmuta, no creo que, digo, espero que no esté pasando. Digamos 8 años. Espero que no esté pasando, pero, o sea, las posibilidades de no cumplir pena se dan abajo de los 5 años, ¿ok? Cualquier cosa abajo de los 5 años te da una opción si eres delincuente primario. Y eso puede ocurrir. Puede ocurrir. 5 años son 60 meses. Eso puede ocurrir. ¿Qué le aporta a la víctima? Y tiene que haber digamos, una evaluación que tiene que hacer la fiscalía con la defensa en cuanto a los riesgos procesales, se llama eso, ¿ok? ¿Qué le aporta a la víctima? La no inmediata revictimización y esas medidas alternativas en el evento que se diera, y crear una desconformidad, también permiten, por ejemplo, cuando hablaste de suspensión, y espero que no necesariamente se llegue a eso, tienen condiciones. ¿Cuál puede ser una condición? Te mudas para X lugar, no te acercas más nunca a esa persona. Si te acercas a esa persona, tienes que pagar completamente la pena que está suspendida en este momento en el evento que esa fuera la alternativa que se escogió. O sea, sí da opciones. Por supuesto que la sociedad espera castigos ejemplares, pero yo lo que quiero resaltar es que no siempre se van a conseguir los castigos ejemplares por medio de juicio, que es la otra alternativa. O es acuerdo o es juicio. Por medio de juicio no siempre se van a conseguir. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Los juicios, como hay demasiados, están ponte para dentro de 2 años. ¿Qué pasa en 2 años con esa víctima? Puede pasar muchas cosas. Puede ser incluso hasta amenazada, puede perdérsele la pista, pueden pasar tantas cosas en ese tiempo en el que no se satisface la justicia que esa víctima espera, que se garantiza, reitero, con un acuerdo de pena que además garantiza no revictimizarla enfrentándola a su agresor en juicio, teniendo que señalarlo, perdón. Entonces, la figura además garantiza descongestionar un poco la justicia, que ya no sean dentro de 2 años los juicios, sino que sean dentro de 1 año y medio, pues, porque sea dentro de 1 año, porque hay menos cantidad. Esa es una figura que viene de la raíz del sistema que tenemos, que es Estados Unidos, y usted lo ve que constantemente, o sea, los porcentajes de casos que van a juicio en Estados Unidos son menos del 1%, Ahora, menos del 1%. ¿y el sistema penal acusatorio no hace que sea más ágil este proceso? Lo que pasa es que hay un principio que se llama el principio de inmediación. ¿Qué significa eso? Es obligatorio que el juicio, el juez, vea él y tenga inmediación con toda la prueba. O sea, que hay que llevarle a todos los testigos, digamos, atropello, el juicio que sea, homicidio, atropello, estafa, la víctima tiene que ir, el testigo tiene que ir, el experto contable que vio la estafa o el médico forense que revisó a la víctima tiene que ir. Entonces, el juicio más sencillo dura 3 días. El juicio más complejo dura 2 meses. Entonces, se van alargando los tiempos. Entonces, esa inmediación requiere una logística. Esa víctima que vive en la montaña tiene que conseguir su pasaje para ir a enfrentar a su agresor. ¿Me explico? Entonces, una serie de cosas que por economía procesal se prefiere que se haga el acuerdo de pena. Lo que ocurre es que hay que hacer buenos acuerdos. O sea, la figura es buena, lo que ocurre es que ha habido malos criterios en algunas ocasiones en los que se ha dado penas que no se debían haber dado, que se debe haber sido un poco más enérgico porque va a criterio de los negociadores. Entonces ha habido malas negociaciones
que han producido malos acuerdos, pero no es que la figura sea mala. Ahora, y es interesante escucharlo desde el punto de vista de alguien que ha estado dentro del sistema y que lo conoce y que ha sido obviamente parte de él, porque en su momento, cuando hemos buscado hablar del tema, quienes están opuestos y de hecho esta iniciativa de la que usted habló también, que buscan suspender en algunos casos, ya sea femicidio o abuso a menores, los acuerdos de pena, surge precisamente del Colegio Nacional de Abogados. Pero mucha gente dice que ante la incapacidad a veces de las fiscalías, ya sea por recursos, por el tiempo, por el propio personal, etcétera, es más viable para ser, no sé si llamarle eficiente, pero para ser efectivo el trabajo en este caso, llegar a los acuerdos de pena. Usted niega esa posibilidad. No, yo estoy de acuerdo, es cierto. O sea, es que la fiscalía está abrumada. Nuestros estamentos de seguridad están abrumados con la cantidad de casos. Entonces, tú pones una denuncia y no hablemos de delitos sexuales, hablemos de cualquier cosa. Tú pones una denuncia hoy y te llaman dentro de 2 años y te llevan a juicio dentro de 3. Entonces, es otra razón, no solamente para los acuerdos, porque el sistema acusatorio potencia el método alterno en general. Acuerdo es un tipo de método alterno, hay otros métodos alternos. El sistema acusatorio lo que busca es, sobre todo, indemnización, ese tipo de cosas, y no cárcel siempre per se. No, lo que dice el sistema acusatorio es que a la cárcel los violentos, las personas que son un peligro para la sociedad, pero no todos, que es la cultura anterior. La cultura que tenemos antes es cualquier persona te denuncia, te robó una gallina, debe ir preso. Entonces, eso no es lo que busca este sistema, pero yo estoy de acuerdo en que la administración de justicia está sobrepasada, está abrumada con la cantidad de casos y eso también es un criterio para hacer acuerdos, pero reitero, buenos acuerdos, porque los acuerdos son dentro de parámetros. O sea, la ley dice, puedes acordar los 40 años que acordaste, como puedes acordar los 5. Entonces tú tienes que tener la capacidad, tú fiscal, tienes que tener la capacidad y el razonamiento para comprender que, oye, en este caso no puedo dar el acuerdo fácil, porque en este caso hay que tener un poquito más de firmeza. Ahí entonces donde el funcionario no puede decir, ¿sabes qué? Tengo 600 casos y voy a darle el acuerdo rápido, fácil para salir del no. Ahí tiene que haber una capacidad de razonamiento y de negociación porque la ley da parámetros. La ley no dice todos los acuerdos tienen que salir libre la persona. La ley no dice eso. La ley da un rango, ya es criterio del que aplica el acuerdo dentro de qué margen lo hace. Entonces, eso es lo que ha estado pasando y yo estoy seguro que estadísticamente habrán 100 acuerdos buenos y 10 malos y nos fijamos en los 10 malos. Son los que llaman Y, la atención. Generalmente es de esa manera, exfiscal. Ahora, hablando precisamente de esa saturación del sistema, que es una realidad, eh, porque sí, se ha dado como una proliferación de diferentes hechos, ya sea delincuenciales o de este tipo, de abusos y demás, de violencia intrafamiliar. Y un aspecto importante dentro del trabajo que se hace en materia de justicia, que por un lado vemos cifras o comparte la autoridad, pues una baja, una disminución y demás, pero nosotros cada día, quizá ahora por todo el acceso que hay también a través de los medios tecnológicos y que replicamos luego de verificar los medios tradicionales y confirmados, es la cantidad de homicidios que hay en el país. Y esto obviamente como consecuencia del crimen organizado. En materia de seguridad, nosotros vemos, por ejemplo, retenes permanentes en áreas residenciales que en algunos casos yo creo que recientemente se han eliminado, pero que han estado ahí durante meses, quizá años. Y a ver, el delincuente no es tonto y el delincuente va siempre como 2 pasos más adelante, mientras se va determinando ese trabajo de inteligencia y se va buscando, ubicando, etcétera, etcétera. Sin embargo, aquí qué resultado pueden estar teniendo cuando todos los días vemos situaciones. Esta madrugada solamente en el área de Felipillo hubo un homicidio, pues, y era un hecho de delincuencia común, pero también están los que encontramos o se encuentran personas semisepultadas, pasó en Colón recientemente, o personas tiradas en las vías y demás. sí, eso a mí también me causa gracia, ¿no? Eso de los retenes permanentes ahí, el de Villalucre, por ejemplo. Yo estoy seguro que ningún delincuente pasa por ahí jamás. Ya lo conoce. Jamás.
Entonces, digo, porque ese tipo de medidas no tienen ningún efecto más que incomodar a la población, de repente encontrar una persona que se le venció la licencia, pero y ni siquiera esa persona, pues esa persona tampoco va a pasar por ahí, pero bueno, para efectos de seguridad yo no le veo a ese tipo de acción mayor, digamos, beneficio. Sí, eh, hay momentos en que, por ejemplo, ocurre un homicidio ya en un sector y si la policía actúa rápido ya y cierra las salidas aledañas al sector, puede tener un resultado, puede contener al posible responsable dentro de ese sector. Eso puede ocurrir, pero esos retenes permanentes, yo la verdad es que no les veo, digamos, necesidad o justificación. Entonces, el otro tema que hablabas de las estadísticas, yo no creo que las estadísticas hayan bajado, las estadísticas están al contrario al alza. De hecho, no he visto, por lo menos yo no lo puedo equivocarme, yo no he visto a las autoridades salir a hablar como en algunas ocasiones salían que las estadísticas que hemos bajado. No, El no. ministro de Seguridad dio declaraciones hace poco, ¿ah? Y hablaba acerca de la baja en comparación al año pasado e incluso administraciones anteriores, pero escuchamos administraciones anteriores hacer un balance diferente. Sí, no, yo creo que tenemos un enfoque equivocado. Yo creo que la seguridad ciudadana no está mayormente interesada por saber si una lancha allá en Cunayala las encontraron unos paquetes de drogas sin dueño. Está preocupada por la violencia doméstica, está preocupada por los hurtos en las calles, a las residencias, a la gente que van y la engañan y le dicen que son de Naturgy y resulta que no son de Naturgy. Esa delincuencia cotidiana, diaria. Entonces, pareciera que nuestros estamentos de seguridad están muy enfocados en ver cuántos kilos de droga agarran, que no es que no hay que no es que no hay que hacerlo, también hay que hacer ese trabajo, pero no podemos concentrar 100% de nuestro esfuerzo investigativo en esa dirección. Tenemos que también atender al panameño de a pie que está preocupado por su cotidianidad, por su día a día, Uh -huh. que se ve afectado. Entonces, pareciera que el enfoque, y tiene su razón de ser, tiene su razón de ser, porque las personas que están a las cabezas de los estamentos de seguridad son expertos en droga, entonces se enfocan en lo que saben y no se enfocan en el tema del día a día, como te manifestaba. Yo creo que también hay que entender otra cosa. Esa idea de que el castigo, la justicia, va a resolver los problemas de la delincuencia es una idea desfasada. La delincuencia se soluciona con un enfoque holístico, o sea, multidisciplinario, tienes que ir de la mano, prevención con represión. Entonces pareciera que estamos solamente en nuestra política criminal. Este país, la política criminal de este país es subir penas. Reactivo netamente. Exactamente, 100% reactivo. Y ni siquiera las pones. Tú puedes subir esa pena y no la vas a poner porque no tienes capacidad investigativa. Desde que desmantelaron la PTJ y se la llevaron para la policía, la capacidad investigativa de nuestra policía judicial disminuyó. Tenemos una policía incrustada, policía investigativa, policía judicial, me refiero, de IJ, Sí. incrustada en un estamento de seguridad altamente jerárquico, militarizado, que lo que está el detective es más preocupado por lo que le manda hacer su mayor, su comando, que por planificar iniciativas propias para reventar los casos, por hablarte en términos de la jerga policial. Entonces, creo que la inteligencia, la capacidad de prevenir más que reaccionar es lo que nos está fallando. O sea, después que pasó el homicidio, entonces vamos a correr a ver qué pasó con esa víctima que tenía una boleta de alejamiento, pues. En vez de implementar tecnologías como el brazalete electrónico, que permite que ese agresor, y eso es lo que le preocupa a la gente. Si tú ves las estadísticas, los delitos que más hay son los delitos de violencia doméstica en el país. Eso es lo que más hay. Que ese agresor le pongan su brazalete, que le diga no puedes salir de este cuadrito, no te puedes acercar a esta zona donde está la víctima y se le monitoree en vez de estar en otras cosas que no dan resultados, que no están dando. O sea, estamos haciendo lo mismo desde hace tantos años
y no da resultado y no hay quien coja el cascabel al gato y diga, sí, ¿sabes qué? Vamos a cambiar el enfoque, vamos a hacerlo diferente. Ahora, exfiscal, en base a su experiencia, ¿usted considera que el tema de la justicia en el país, para no lograr esa integración holística de la que usted habló, se debe específicamente a un tema de presupuesto? No digo, por supuesto que siempre es bueno tener presupuesto. Por supuesto que siempre es positivo poder invertir, poder contratar más personal, pero eso es echarle, digamos, echar dinero en un saco sin fondo porque la justicia no va a poder alcanzar, por más recursos que le ponga, no va a poder alcanzar el desarrollo de la criminalidad, no lo va a lograr. La justicia debe ser la que limpia un poquito de leche que se derrama cuando las demás opciones se acaban. O sea, que debe haber una contención previa con prevención y ya que la justicia recoja lo que se sale, no es al revés, que la justicia limpia todo lo que se derramó y no haya prevención. Porque la justicia es como, está tratando de tapar con dos manos una presa de agua que se está saliendo. Tienes que hacer la presa fuerte y entonces puedes recoger el poquito de agua que se sale. Entonces, sí es bueno tener presupuesto. El presupuesto no es justo, no, el presupuesto para la justicia no es justo. Ni siquiera se cumple con lo que dice la Constitución. Estoy de acuerdo, pero de nada vale echar presupuesto para seguir nombrando gente y seguir haciendo las cosas de la misma forma. Hay que buscar un nuevo enfoque que se centre en prevención, en programas de prevención, para no, como dice el dicho ese tan famoso, educa al niño para que no deje castigar al hombre. Y eso no va a ser en una semana. Ese cambio no lo vamos a ver en una semana, en 5 años, que son periodos que pensamos, nuestros políticos piensan para periodos de 5 años. Hay que pensar para periodos de 20, 25 años. Políticas de Estado que trasciendan definitivamente. Política de Estado. Aquí no hay política de Estado. Aquí pasa alguien, matar a una persona, salen y dicen vamos a subir la pena a 50 años. Fantástico. No le aplican ni la de 50 ni la de 1 porque no lo logran detectar, no lo logran prevenir y no lo logran condenar. Eso es lo que está pasando. Interesante definitivamente el análisis que nos ha aportado esta mañana el licenciado Roberto Moreno, exfiscal anticorrupción y especialista en el sistema penal acusatorio. Licenciado Moreno, será oportuno establecer conversaciones más adelante precisamente en materia de justicia para en base a esa experiencia hacer ese balance y hacer los aportes también, porque todo el balance en función de reconocer las falencias vienen acompañadas, como ha hecho usted esta mañana, de aportes y eso es lo oportuno siempre. Le agradezco la oportunidad de acompañarnos esta mañana. Muchas gracias. Bien, son las 7:25 minutos de la mañana. Avanzamos con más. Desde este momento, realizamos contacto con los hechos que hacen noticia. Corresponsales. Moradores del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena en Arraiján rechazan construcción de multifamiliares de interés social. Raúl Vega amplía la información. Gracias, compañeros de Radio Panamá. Y a través de una consulta ciudadana, moradores de varias barriadas del corregimiento de Juan Demóstenes Arosemena rechazaron el cambio de uso de suelo para la construcción de multifamiliares. Eleazar Hernández, residente del área, dijo que el gobierno debe primero mejorar los servicios sociales en Arraiján, distrito que ha colapsado. Crea una inseguridad. 2, la infraestructura en Chapala, si usted puede ver aquí, ya colapsó prácticamente lo que son calles, tenemos hacinamiento en las escuelas, tenemos hacinamiento en los centros de salud, los hospitales, todos tenemos un total hacinamiento, lo cual a nosotros nos lleva primeramente a solicitarle al gobierno que preste atención a esta infraestructura antes de promover desarrollo de esa envergadura. En ese mismo sentido, el alcalde de Arraiján, Rollins Rodríguez, dijo que la Junta Planificadora se reunirá hoy para confeccionar la resolución donde el pueblo rechaza este proyecto. Y vamos a realizar una reunión extraordinaria el día lunes a las 10 de la mañana de la Junta Planificadora para darle la respuesta a la nota enviada por parte del MIBI, donde indica que la persona dice no al proyecto de las edificaciones y otros proyectos aledaños. En ese aspecto, las comunidades están alertas para que no se construyan estos multifamiliares donde van a evaluar sus residencias. También se mantienen alerta otros moradores de barriadas del corregimiento Juan Demóstenes Arosemena
que se oponen a la construcción de una planta concretera, así como también de una botadera. Raúl Vega, Radio Panamá. Gracias, Raúl, por el reporte. Vamos a avanzar siendo las 7:28 minutos de la mañana. La información que tú quieres conocer está aquí. Panamá Hoy, Deportes. Ángel Valdés está preparado con nosotros ya para compartir más información de los deportes. Ángel, adelante. Buenos días, Ricardo, nuevamente para este segundo bloque de información deportiva en la mañana de hoy. Y vamos a iniciar con el béisbol de las grandes ligas, porque este fin de semana pasó algo poco usual de esta temporada del béisbol, y es que barrieron a los Yankees. Eso no se ve muy a menudo en esta temporada, y se lo hicieron los Cardenales de San Luis. E inmediatamente comienza ese tema del comentario, el análisis de qué pasaría en una eventual serie mundial, ya que sabemos que San Luis también está metido ahí en las posibilidades de postemporada. E inmediatamente se hacen estos análisis, al igual que pasó cuando los Astros le ganaron otra serie a los Yankees y demostraron que tenían con qué también. Pues recordemos que los Yankees esta temporada están teniendo una muy buena campaña, pero ahora les tocó ser barridos. Nolan Arenado y Paul DeJong conectaron cuadrangulares, y entonces lograron que se completara la barrida en la victoria de 12 carreras por 9. Fue la victoria entonces del equipo de los Cardenales de San Luis. Lograron victoria entonces viernes, sábado y domingo. San Luis ganó por séptima vez consecutiva, su mayor cantidad en lo que va de esta campaña, mientras que los Yankees han perdido 5 juegos de manera seguida. Es su peor racha desde septiembre del 2021, así que llevan casi para un año que no le sucedía esto a los Yankees de Nueva York, y caer entonces ahora 3 juegos barridos por San Luis y 2 anteriores que habían tenido, llevan 5 derrotas consecutivas. San Luis se colocó 12 juegos por encima de los 500, su mejor ubicación de la temporada. Los Yankees aún tienen el mejor récord de la Liga Americana, pero hay que destacar que su liderazgo en el este de la Liga Americana se ha reducido a 9 juegos y medio sobre Toronto, después de tener una ventaja de doble dígito. Ahora son de menos de 10 juegos con Toronto. También se hizo este fin de semana, vimos por todos lados que pusieron lo que sucedió en la Liga de Béisbol de México entre los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca. El juego terminó 18-17. Ganaron los Diablos Rojos a los Guerreros, 18 carreras a 17, pero nadie recuerda ese partido por el marcador, sino por lo que sucedió en el terreno de juego. Se dio una pelea, pero de esas campales, que duró bastante tiempo en el terreno de juego, en la séptima entrada, donde fueron expulsados varios jugadores de ambos equipos, y no se calmaban las aguas. Los jugadores tenían ganas de tirar a mano, que demoraron bastante tiempo en el terreno de juego, tratando de algunos de calmar la situación y otros con ganas de seguir boxeando, y varios jugadores fueron expulsados, y la Liga Mexicana de Béisbol va a dar entonces esta semana ya los casos de suspensiones que se van a dar, que van a ser bastante por ambos equipos, porque se dieron gusto, se fueron desde la segunda base al home plate y de ahí hacia un área de los dugout. O sea que ahí hubo de todo, y que demoró bastante tiempo esa pelea en el béisbol, en el béisbol de la Liga Mexicana. Y también hay que hablar de la LPF,